activa, es capaz de interactuar con otras especies de leguminosas, entre los que se destacan los géneros Medicago, Melilotus y Trigonella. Tiene la característica de poseer un genoma multipartito constituido por un cromosoma, un megaplásmido PSIM A, el megaplásmido PSIM B, y puede tener además plásmidos accesorios. Puntualmente las cepas que nosotros vamos a estudiar son Sinomelilotti B399 y B401, que son los inoculantes comerciales más utilizados a nivel local y mundial. En cuanto a los aspectos ambientales de la inoculación de las leguminosas con resobio, cuando la bacteria está en simbiosis con la planta, es capaz de tomar el nitrógeno gaseoso y fijarlo a nitrógeno orgánico. Para esta reacción requiere de energía. Escucho un micrófono abierto, perdón. ¿Podrían cerrar los micrófonos? Carla, creo que sos vos, Sí, ¿puede ser? no, estoy calladita. A ver. No, la presento. Ahí está, ahí la bloqueé. Ahí estamos. Sí. Gracias. Bueno, entonces para realizar esta reacción de fijación de nitrógeno requiere de energía, la cual obtiene a partir de los hidratos de carbono que obtiene a partir del tejido vegetal y también debido a la presencia de la hemoglobina que moviliza el oxígeno dentro del nódulo. Cuando el nódulo se nece, es decir, el nódulo se abre, esas bacterias son liberadas, se encuentran con una concentración de nitrógeno orgánico e inorgánico proveniente de la simbiosis y además se presentan con una diferencia en la concentración de oxígeno debido a la profundidad a la cual se encuentran. Entonces, para poder reinfectar, para multiplicarse, dividirse, dispersarse, incluso para volver a reinfectar la planta, requieren de energía, la cual obtienen a partir de la desnitrificación o respiración anaeróbica. Esta desnitrificación consiste en la reducción de nitrato a nitrógeno gaseoso. En ese caso estaríamos frente a una desnitrificación completa, pero si la reacción finaliza en la producción de óxido nitroso, eso sería una desnitrificación incompleta. En el caso de Sinorhizobium meliloti B399, inicialmente se la llamaba Rhizobium meliloti 102F34, fue caracterizada en la década del 60 en los Estados Unidos e incorporada por INTA en los años 90. B399, hay estudios que demuestran, en estudios realizados en la región pampeana, que posee una elevada fijación biológica de nitrógeno comparada con Sinorhizobium meliloti 1021. Para este ensayo se inocularon plantas de Germoplasma elite de alfalfa y se evaluaron plantas inoculadas con la cepa B399, con la 1021 y el control sin inocular. Y el contenido de nitrógeno en Germoplasma de alfalfa para la cepa B399. En el caso de Sinorhizobium melilotu, sería un aislamiento realizado por INTA en la década del 90 a partir de un suelo semiárido en condiciones de estrés hídrica en Argentina. Y también mantiene una elevada, estos ensayos también se realizaron en la región pampeana y tenían una elevada fijación biológica del nitrógeno en condiciones de estrés hídrico. Para esto se evalúa el contenido de nitrógeno en plantas inoculadas con la cepa B401, inoculada con la 1021 y el control sin inocular, y se realizó la determinación del contenido de nitrógeno teniendo en cuenta diferentes niveles de precipitación. Y lo que se vio es que la cepa B401, independientemente del nivel de precipitación en el cual se evaluó, tenía una elevada fijación biológica del nitrógeno comparado con la 1021 y el sin inocular. Por otro lado, también se evaluó la producción de la glicina betaína por parte de la cepa B401. La glicina betaína es un compuesto homoprotector que le brindaría resistencia frente a condiciones de estrés hídrico. Y lo que se vio también es que esta cepa tenía una mayor síntesis de glicina betaína cuando eran menor los niveles de precipitación. Entonces, ¿cuál es la problemática asociada al empleo de estos inoculantes? Es que hay ausencia de avances en cuanto al mejoramiento de estos inoculantes de alfalfa. Se conoce poco no se conocen los genomas, digamos, de estas cepas que se utilizan como inoculantes en la actualidad. Además, son aislamientos que se realizaron previos a que se tome en cuenta la problemática del cambio climático, con lo cual nos planteamos como hipótesis
que el proceso de domesticación de los rizobios utilizados en la actualidad como inoculantes comerciales de alfalfa, la cepa B399 y B401, condujo a un incremento de los niveles de fijación de nitrógeno y de emisión de óxido nitroso. En cuanto a los resultados, lo que se hizo fue secuenciar los dos genomas, el de la cepa B399 y B401, y primero les voy a mostrar los resultados obtenidos en la cepa B399 y luego voy a seguir con la B401. Lo que se obtuvo de la cepa B399 es que tiene el genoma multipartito, constituido por un cromosoma A, el megaplásmido A, el megaplásmido B y el cromosoma. Tiene un tamaño de GC de 6 millones de pares de base y un contenido de GC del 62,3%. Además, en cuanto al análisis de identidad nucleotídica, se comparó la cepa B399 con la cepa modelo 1021 y con otras cepas de Sinorrhizobia meliloti no comerciales, pero cuyos genomas se encuentran secuenciados y anotados en el NCBI. Y se determinó la identidad nucleotídica para los 3 replicones. Y lo que se vio es que la cepa B399 presenta una elevada identidad nucleotídica para los 3 replicones comparado con la cepa modelo 1021. Además, el análisis evolutivo, el análisis de sintenia, en donde se compara la cepa B399 y 1021 para los 3 replicones, lo que muestra este gráfico es en color rojo las regiones compartidas entre las dos cepas, es decir, la elevada identidad nucleotídica, mientras que en blanco son los gaps y en azul son las regiones génicas invertidas. Y como se puede apreciar en el gráfico, predomina el color rojo, lo que quiere decir que hay una elevada identidad nucleotídica entre ambas cepas para los 3 replicones. No hay grandes rearreglos del ADN. En cuanto a los estudios genómicos de la cepa B401, tiene un tamaño de genoma de 6 millones de pares de base, un contenido de GC del 62,4%, que está dentro de lo esperado para cepas de Sinorrhizobia meliloti. Y en cuanto al análisis de identidad nucleotídica, para los 3 replicones, la cepa B401 presenta, comparada con la cepa modelo y comparada con las otras cepas no comerciales de Sinorrhizobia meliloti, presenta una elevada identidad nucleotídica con las cepas modelo. Bueno, esta es una posible explicación a la síntesis, a la mayor síntesis por parte de la cepa B401 de glicina betaína. Esta cepa tiene 2 vías de síntesis de glicina betaína. Puede sintetizar glicina betaína a partir de la oxidación de la colina mediante las enzimas BET-A y BET-B, y además puede sintetizar también a través de la metilación de la sarcosina mediada por la enzima BMT en un paso que está acoplado a la biosíntesis de la metionina. Esa enzima BMT tiene un 25% de identidad aminoacídica con la enzima BMT de humanos y de otros eucariotas, y tiene la particularidad de que solo está presente en cepas de Sinorrhizobia meliloti. Además, las cepas de Sinorrhizobia meliloti contienen un conjunto de genes situados en el cromosoma que codifican para proteínas transportadoras que serían la enzima BET-S en color azul para incorporar desde el espacio extracelular glicina betaína, y también otra proteína CHO-XWB, que es en color rojo, para incorporar el precursor colina para la síntesis de la glicina betaína, también del espacio extracelular. Lo que tiene adicional la cepa B401 es este conjunto de genes situados en el megaplásmido A, que también, codifican para proteínas transportadoras, para incorporar colina, que es esta proteína en color amarillo, y para incorporar betaína, que es la proteína en color verde. Y que esté situado este conjunto de genes en el megaplásmido A, que es un megaplásmido variable, que tengan un orden diferente al situado en el cromosoma y que lo tengan solamente la cepa B401, indicaría que este conjunto de genes, la cepa B401, la podría haber incorporado como un mecanismo de resistencia a condiciones de estrés hídrico. En cuanto al análisis filogenético de los rizobios simbiontes de alfalfa comerciales y no comerciales,
nos muestran que las cepas comerciales estarían estrechamente relacionadas a las cepas, a las cepas no comerciales de Sinorrhizobia meliloti. Además, si consideramos una historia de uso en el cual la cepa 1021 es un aislamiento realizado en los años 40, la cepa B399 en los años 60 y la cepa B401 en los años 90, podemos decir que las cepas comerciales no formarían linajes divergentes. Ambas cepas comerciales derivarían de la 1021, pero obtenidas durante el proceso de domesticación de los rhizobios. Y además, podríamos decir que la cepa B401 podría ser un posible reaislamiento de la cepa B399, pero que fue adaptado a condiciones de estrés hídrico. Bueno, luego lo que nos propusimos estudiar fue analizar estas cepas comerciales comparándolas con las no comerciales a nivel genómico, en donde vimos que las cepas comerciales sufrieron una disminución en el tamaño del genoma, había una disminución en los marcos abiertos de lectura, además tenían un aumento en el número de genes con marco de lectura alterado y un aumento en el número de pseudogenes. Este patrón, el cual se caracteriza por una disminución en el tamaño del genoma y un aumento en el número de pseudogenes, es un proceso clásico de domesticación, el cual se caracteriza por el acúmulo de mutaciones puntuales o pequeñas deleciones. Entonces, hasta acá lo que vimos fue que las cepas de Sinorrhizobia meliloti comerciales sufrieron una pérdida del tamaño del genoma. Entonces perdieron muchos genes que pueden haber sido esenciales. Entonces lo que nos propusimos fue estudiar la vía de la desnitrificación, que es la vía donde se produce óxido nitroso. Para recordarles, la vía de la desnitrificación consiste en la reducción de nitrato vía nitrito a óxido nítrico, luego a óxido nitroso y por último finaliza el nitrógeno gaseoso. El gráfico de acá abajo, lo que les muestro son las subunidades estructurales de cada una de las enzimas, son las subunidades que son necesarias para el funcionamiento de la enzima. En el caso, por ejemplo, de la nitrato reductasa, requiere de las subunidades NAPC, NAPB, NAPA. En el caso de la nitrito reductasa, la subunidad es NIRK. La óxido nítrico reductasa es NORB, NORC, y de la óxido nitroso reductasa es la subunidad NOTZ. De este gráfico quiero que recuerden estas dos subunidades, la subunidad NAPC de la nitrato reductasa y la subunidad NOZ de la óxido nitroso reductasa, porque van a ser importantes más adelante en la tesis. Entonces, como les dije primero, vamos a ver los genes que participan en la vía de la desnitrificación. Vamos a ver los tres primeros, que son los que participan en la síntesis de óxido nitroso. Y lo que podemos ver de las cepas comerciales comparada con la cepa modelo es que están completamente íntegros los tres clústeres relacionados con la producción de óxido nitroso. Pero lo que vimos fue que las cepas comerciales presentaban una deleción de aproximadamente 15 kilodalton que contiene el clúster de degradación de óxido nitroso. Una explicación a esta posible pérdida es que el clúster NOS no está colocalizado con el clúster de la nitrato reductasa, nitrito reductasa y óxido nítrico reductasa, y además la pérdida de este clúster NOS nos sugiere que esta deleción no sería un factor esencial para la vida de los rhizobios. Entonces, hasta acá lo que teníamos era de manera bioinformática que las cepas comerciales habían sufrido la deleción del clúster NOS relacionado con la degradación del óxido nitroso. Lo que nos propusimos a continuación fue poner a punto una PCR para chequear de manera molecular las cepas si estas cepas comerciales poseían la deleción o no. Entonces, para ello seleccionamos el gen AQPZ positivo, el gen AQPZ como gen housekeeping para control de la calidad del templado y el gen NOZ para, en el caso de la 1021, presencia del clúster de degradación de óxido nitroso, y para las cepas comerciales para chequear la ausencia del clúster NOS. Además, esta PCR también nos va a ser de mucha utilidad a futuro cuando realicemos reaislamientos buscando cepas naturales con la vía de la desnitrificación completa.
Bueno, entonces, como les dije, lo que nos propusimos a continuación fue buscar cepas naturales, buscar reglamentos provenientes de diferentes lugares de Argentina que tengan, que conjuguen las dos características, que sean amigables con el ambiente y que no sean transgénicos. Para ello buscamos las siguientes características: que tengan el gen Housekeeping AQPZ positiva. ¿Alguien más tiene problemas de que no escucha? Perdón. Yo escucho bien. Yo también. ¿Sí? Ah, bueno, seguimos. No sé qué. Sí, yo también. Bien, entonces buscamos que tengan el gen, gracias, el gen AQPZ positivo, que tengan la vía de la desnitrificación completa, es decir, que sean no Z positivos, que no tengan resistencia a antibióticos para seguridad ambiental, resistencia natural, que tengan una baja emisión de óxido nitroso y que no dulen ni fijen nitrógeno. Bueno, de lo que se realizó fue, y lo que hicimos fueron 250, analizamos 250 reaislamientos provenientes de diferentes lugares de Argentina, y lo que encontramos sorprendentemente fueron estas 5 cepas, las cuales llamamos de K1 a K5, que tenían, cuando hicimos el análisis de resistencia a antibióticos, tenían una resistencia a canamicina 300. Estas cepas, debido a esta resistencia a antibióticos, no podrían ser utilizadas como inoculantes, pero nos propusimos continuar estudiándolas un poquito más porque nos llamó la atención esta fuerte resistencia a canamicina que presentaban. Entonces, lo que se hizo fue una secuenciación liviana de estas cepas, y lo que se hizo fue mapear los reads obtenidos frente a una biblioteca de secuencias de ADN sintéticas, que tiene fragmentos de plásmidos. Tiene fragmentos de resistencia a antibióticos, son todos fragmentos de plásmidos, sitios de múltiple clonado. Y lo que vimos fue que las cepas de K1 a K5 tenían más de 4.000 reads positivos que mapeaban con esta biblioteca de ADN sintética. Con lo cual estaremos frente a bacterias recombinantes, resistentes a canamicina. Lo que se hizo a continuación fue estos reads que dieron positivos, que mapearon con la biblioteca de ADN sintética, se realizó un ensamble de novo, lo cual dio origen a esos 5 plasmidos llamados de PESIN 1 a PESIN 5, que tenían una elevada identidad nucleotídica con el plasmido RP4, que deriva obtenido de Pseudomonas aeruginosa, que tiene 60 kilobases aproximadamente. Estos plásmidos tienen un cassette de resistencia a tetraciclina, un cassette de resistencia a ampicilina, un cassette también de resistencia a canamicina, tiene un sitio de múltiple clonado dentro de un gen LAC-Z, y tiene además genes para transferencia y autorreplicación. Estos plásmidos tienen una elevada identidad nucleotídica, salvo estas dos regiones BR1 y BR2, los cuales en la región BR1, en los plásmidos PESIN, tienen delecionado el cassette de resistencia a ampicilina, y en la región BR2 el gen hipotético UPF16.5 de RP4 está reemplazado por un gen LAC-Z. Pero hay un fragmento del UPF16.5 dentro del PESIN1, lo cual nos estaría confirmando que estos plásmidos derivan del RP4. Además, el sitio de múltiple clonado presente en el gen LAC-Z tiene 9 sitios para cortes de enzimas de restricción y tiene un 100% de identidad nucleotídica con el vector de clonado PUC19. Además, el porcentaje de GC de estos plásmidos PESIN, que es del 61,7%, es similar al contenido de GC de Sinomelilotti, lo que indica que estos plásmidos están perfectamente adaptados al fondo genómico de la cepa huésped. Bueno, lo que nosotros queremos remarcar con este análisis es la necesidad de secuenciar los genomas previo a la liberación al ambiente, ya que para asegurarnos de esta manera de no estar liberando bacterias recombinantes. Además, hoy en día no es tan costoso realizar una secuenciación rápida de los genomas, y de esta manera nos aseguramos de no liberar bacterias recombinantes. Bueno, para continuar con los reaislamientos, entonces de los 250 reaislamientos que realizamos,
encontramos estas 6 cepas, las cuales llamamos de INTA 1 a INTA 6, y realizamos las mediciones de óxido nitroso en microcosmos de tierra no estéril. Estas mediciones de óxido nitroso también se realizaron en las cepas control, la cepa 1021, la cepa modelo, la cepa B399, que es la cepa comercial. Usamos también la cepa SR3 y CU9, que son cepas nativas de Sinorrhizobia meliloti, y la cepa B399C, que es la cepa comercial complementada con el cósmido PIC7, que es un cósmido que tiene el clúster NOS, con lo cual se le restituye la funcionalidad de degradar el óxido nitroso. Y lo que obtuvimos como resultado es que estas cepas INTA 1 a INTA 6 emiten 2 veces menos óxido nitroso que la cepa comercial y emite un orden menos de óxido nitroso que las cepas modelo, con lo cual vemos que estas cepas emiten menos óxido nitroso, pero incluso emiten menos óxido nitroso que las cepas modelo que tienen el clúster de la desnitrificación completa, con lo cual hay un factor adicional, no solo que tengan la vía de la desnitrificación completa, sino que hay un factor adicional que hace que estas cepas emitan aún menos óxido nitroso que las modelo. Lo que hicimos a continuación fue el análisis de resistencia a antibióticos de las cepas INTA 1 e INTA 6 para seguridad ambiental, con lo cual vemos que es sensible a todos los antibióticos evaluados. Y también lo que se hizo fue, bueno, estas cepas también fueron secuenciadas y vimos que estas cepas, cuando las enfrentamos a la biblioteca de ADN sintética, no tenían RIT positivos, o sea, no son bacterias recombinantes. Además, el análisis de la similitud de las proteínas de desnitrificación de estas cepas INTA 1 e INTA 6 para los 4 clústeres que participan en la vía de la desnitrificación tenían un 100% de identidad aminoacídica, pero lo que vimos es que la subunidad C de la nitrato reductasa en las cepas INTA 1 e INTA 6 tenía una baja identidad aminoacídica, que iba desde el 48% para la cepa INTA 6 a 95% en la cepa INTA 1. Entonces, a continuación lo que hicimos fue ver a nivel genómico qué generaba esta baja identidad aminoacídica. Entonces vimos que habían ocurrido diferentes eventos. Por ejemplo, en la cepa INTA 1 había una deleción presentada en el gen RAPC, una deleción de 27 nucleótidos que generaba un gap. En la cepa INTA 2 había un nucleótido delecionado que generaba un corrimiento en el marco de lectura. En la cepa INTA 3 también. En la cepa INTA 4, 2 nucleótidos delecionados también generaban un corrimiento en el marco de lectura. En la cepa INTA 5 se había generado una mutación sin sentido. Y en la cepa INTA 6 también un nucleótido delecionado generaba un corrimiento en el marco de lectura. Entonces, luego, haciendo una integración en donde consideramos un análisis evolutivo de las cepas que contiene a las cepas INTA 1 a INTA 6 y a las cepas no comerciales, e integrándolo con la integridad de los clústeres de desnitrificación y suponiendo que partimos de un rizobio ancestral hipotético que tiene los 4 clústeres de la desnitrificación, podemos decir que ocurrieron al menos 5 eventos de mutaciones al azar en cepas ancestrales de Sinorrhizobia meliloti que dieron origen a estas cepas INTA 1 a INTA 6. Y además, de acuerdo a las mutaciones, nos permite agruparlas de acuerdo a estas características, nos permite agruparlas en 4 clústeres. Por ejemplo, la cepa INTA 1, que es la que mostró el patrón más divergente de mutación, se agrupa junto con RM41 en el clúster 1. La cepa INTA 2 e INTA 3 se agrupan en el clúster 2 con BL225C y GR4. La cepa INTA 5 con la cepa B399 en el clúster 3 y la cepa INTA 6 y 4 con la 1021 en el clúster 4. Una posible explicación a este tipo de mutaciones son las mutaciones inducidas por la transcripción. Estas mutaciones se dan en la hebra cuando se da la transcripción, la hebra de ADN no codificante, que es una hebra de ADN simple cadena, tiende a formar estructuras de loop, a autohibridarse, y estas son regiones que tienen un delta G menor a -3, y son regiones que son susceptibles a que ocurran las mutaciones. Y estas regiones donde ocurren las mutaciones se genera una estructura que es aún más estable con un delta G que es aún más negativo.
Entonces, a continuación lo que hicimos fue ir a ver in sílico, perdón, si se daba que en las regiones donde estaban estas estructuras con un delta G menor a -3, se daban este tipo de mutaciones durante la transcripción y que generaban estructuras que sean más estables. Y se vio que, por ejemplo, en el caso del evento 1, cuando la cepa 1021, que tenía un delta G de -4,07, luego de delecionarse esos 27 nucleótidos, se generaba esta nueva estructura de la INTA1 que tenía un delta G aún más negativo. En el caso del evento 2 sucedía lo mismo. Luego de pasar de esta estructura, se cambiaba un nucleótido y un nucleótido delecionado, se generaban las estructuras de la cepa INTA2 e INTA3 que tenían un delta G aún más negativo. En el evento 3, luego de la mutación sin sentido, se generaba la cepa INTA5 que tenía un delta G aún más negativo. Y en el caso del evento 4 y el evento 5, sucedía lo mismo, ya sea que de lesionara un nucleótido o dos nucleótidos, se generaba una estructura con un delta G aún más estable. Entonces, luego lo que se hizo fue un ensayo en laboratorio para complementar estos resultados obtenidos a través de bioinformática de las mutaciones inducidas por la transcripción en el GERNAP-C. Para ello, lo que se hizo en condiciones de laboratorio fue crecer la cepa de Sinorhizobium meliloti 1021 frente a dos condiciones: en condiciones óptimas de aerobiosis y en condiciones de desnitrificación en microaerobiosis en presencia de nitrato. Y lo que vimos que se daba, la mutación más recurrente era la mutación la mutación sin sentido del evento 3 que sufría la cepa INTA5, la cual ocurría con una frecuencia de 153 mutaciones cada 10.000 reads, mientras que en condiciones de aerobiosis la mutación era de menos de una mutación cada 10.000 reads. Además, el resto del clúster NAP y los clústeres de la nitrito reductasa, óxido nítrico reductasa y óxido nitroso reductasa no exhibían mutaciones bajo ninguna de las dos condiciones de crecimiento ensayadas. Y además tenían una frecuencia de mutación también muy inferior, que era de menos de una mutación cada 10.000 reads del GERNAP-C. Bueno, entonces hasta acá tenemos estas 6 cepas, INTA1 a INTA6, que tienen una baja emisión de óxido nitroso, y esta baja emisión de óxido nitroso es debido a la mutación en el GERNAP-C. Entonces, lo que nos propusimos a continuación fue evaluar en condiciones controladas, en condiciones en una cámara de cultivo, cuál era la capacidad de estas cepas de fijar nitrógeno. Para esto lo que hicimos fue un ensayo que tenía las macetitas 100% vermiculita y estuvo regado durante todo el ensayo con una solución nutritiva que se llama INTA13 sin nitrógeno, de manera de asegurarnos que la productividad observada sea directamente proporcional a la capacidad de fijar nitrógeno del rizobio. Y acá lo que se puede ver en las fotitos es que las cepas que fueron inoculadas fueron capaces de fijar nitrógeno, en todas crecieron, están verdes, mientras que el control sin inocular, la planta no fijó nitrógeno y murió. Entonces, en cuanto al análisis, podemos ver que la cepa INTA4, INTA5 e INTA6 fueron las que dieron mayor productividad, similar a la cepa B399, mientras que las cepas INTA1, 2 y 3 tenían una baja productividad. Además, en cuanto al número total de nódulos, no hubo diferencia significativa de los ensayos inoculados comparado con la B399. Además, la integración del análisis de la productividad obtenida con el árbol filogenético de los microorganismos, podemos ver que la cepa INTA5 fue la que tuvo la mayor capacidad de fijar nitrógeno, un poquito superior a la B399, y además se encuentra dentro del clúster 3 junto con la cepa B399, y este clúster
podría llegar a ser un clúster que contiene las cepas que son mejores fijadoras de nitrógeno, pero bueno, para afirmar esto tendríamos que realizar más aislamientos provenientes de este clúster y probarlos en cuanto a fijación biológica del nitrógeno para poder asegurar que es un clúster de mejores fijadoras. Por lo pronto, la que obtuvimos fue esa INTA5 y se sitúa en el clúster 3 junto con la B399. Estas cepas INTA1 e INTA6 se les indujo resistencia a antibióticos con el fin de poder usarlos a futuro para ensayos de reaislamiento o para ensayos de coinoculación. Bien, entonces para finalizar, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que la secuenciación y el análisis en profundidad de los genomas de las cepas comerciales B399 y B401 sugieren que la alta eficiencia en la fijación biológica de estas cepas se debería a la presencia de pequeñas diferencias genómicas respecto de la cepa modelo 1021. Además, la resistencia a estrés hídrico de Sinorrhizobin meliloti B401 se podría explicar a partir de la identificación de los genes que participan en la biosíntesis, degradación, uptake y transporte de compuesto homoprotector glicina-betaína. La pérdida de genes que participan de la vía de la nitrificación no sería un factor esencial para la vida de los rizobios ni para la fijación biológica de nitrógeno. La estabilidad de los genes de la nitrato reductasa, nitrito reductasa y óxido nítrico reductasa combinada con la pérdida del clúster NOS durante la domesticación de los rizobios podría conducir a una desnitrificación incompleta con el consecuente aumento de la producción de gas óxido nitroso. Mediante screening se identificaron cepas de Sinorrhizobin meliloti NOS positivas que presentan secuencias artificiales, lo cual resalta la importancia de un análisis de secuenciación de todas las cepas que vayan a ser liberadas al ambiente. Además, se encontraron cepas de Sinorrhizobin meliloti con una significativa menor producción de gas óxido nitroso respecto a la cepa modelo Sinomeliloti 1021 y estas diferencias se deberían a mutaciones en el gen NAPC. Además, la cepa comercial B399 pertenecería a un clúster 3 de fijadores biológicos de nitrógeno más eficiente, al igual que la cepa INTA5 hallada durante esta tesis. Y por último, a partir de la cepa INTA5 y de la búsqueda de nuevos aislamientos de Sinomeliloti que pertenezcan al clúster 3, se podría combinar una alta eficiencia en la fijación biológica del nitrógeno con bajas emisiones de óxido nitroso, conjugando de esta manera una elevada productividad con un bajo impacto ambiental. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. No, gracias a ustedes por escucharme. Abrimos entonces ahora un momento para hacer preguntas, pero bueno, antes de las preguntas, Alejandro Perticari me había dicho que quería hacer alguna aclaración de la B401. Sí, por favor. Alejandro, ¿me escuchás, Alejandro? Bueno, no sé si... Alejandro, ¿me escuchás? Bueno, después hará la aclaración, Alejandro. Bueno, abrimos entonces este momento para algunas preguntas, si alguien quiere preguntar. Estoy viendo que Aníbal Vera estuvo grabando la sesión. Lamentablemente yo no sé por qué no puedo grabarlo, pero bueno, este documento entonces después si Tomás después me lo pasa, lo subimos con el del primer seminario. Sí, perfecto. Dale. Bueno, ahí dice que sí. Vale. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, yo estaba poniendo en el chat, ahí levantando la mano, pero no sé Sí, si me estaban viendo. No lo vi. Yo tengo un par de preguntitas sí, sí. eh, para Silvina. Bueno, felicitaciones por el trabajo, la Bueno, verdad, buenísimo. muchas gracias. Eh, yo no soy del palo de la microbiología específicamente, ni de... Para que está mi hija acá molestándome, ¿puedes salir, mi amorcito? Gracias. Ni de la fijación biológica del nitrógeno, pero tenía un par de preguntas que tal vez estén basadas en mi ignorancia. Pero si yo entendí bien, la capacidad de nitrificar estaba en las bacterias, digamos, silvestres, se fue perdiendo el último paso de nitrificación, con lo cual se, se genera óxido nitroso. Y vos decís que las cepas de INTA 1 a 6 no Sí, generan óxido nitroso a partir de una mutación en el NAPC. Y yo estoy tratando de buscar tu diapositiva que decías, acuérdense de esto para ver bien dónde está NAPC. Pero la sí. pregunta es, yo entiendo que no se produce directamente, directamente no pasa de nitrato a nitrito, sería. Claro. Sí, Y, sí. y ese nitrato quedaría en el suelo, Claro. Sí, digamos. sí, sería eso lo que estaría pasando en este caso, que no estaría partiendo de la vía completa, no podría utilizar el nitrato para sintetizar para pasarlo a nitrógeno gaseoso, digamos, para reducirlo. Sí, Perfecto. Eso me habilita que haga la siguiente pregunta. Todos tus sí, ensayos fueron en vermiculita con la presencia exclusiva de las cepas que vos identificaste, digamos, aislaste e inoculaste. sí. En condiciones naturales, puede que existan otras cepas nativas que te tomen ese nitrato y que te hagan la vía de la nitrificación. Sí, puede haber otras. Pasa que acá en estas condiciones donde yo lo estoy probando, es solo la cepa que yo le pongo, son condiciones controladas y es solo la cepa que nosotros le estamos inoculando. Porque aparte le ponemos una gran concentración de esta cepa y es en condiciones para que no haya otra cepa alrededor, que eso es lo que tendremos que probar luego, que vamos a realizar en un ensayo, porque vimos, por ejemplo, que esta cepa INTA 5 fijaba bien nitrógeno, pero lo vimos en estas condiciones que son súper controladas. Lo que vamos a hacer a continuación es probarlas con ayuda de INTA Manfredi, que ellos están especializados en esta parte más agronómica de evaluar que fijen bien nitrógeno, porque también tenemos la competencia que hay en el campo, ¿no? Que tenemos muchos rizobios de vida libre, hay que ver si esta cepa logra desplazar las cepas nativas, hay que ver también el ensayo de competencia ahí. Perdón, ¿me puedo meter un poquito? Soy Nico Sí, Ayub. porfa. No, quería hacer una aclaración. En realidad quería hacer dos aclaraciones chiquitas. Eh, una es que en esta diapositiva en donde están las emisiones en los ensayos de microcosmos, esta diapositiva es la que fue en la tesis, pero después para el paper incluimos un control más, que es la INTA 1, en donde la complementamos con un cósmido con el clúster de nitrato reductasa. Y ahí vimos que volvía digamos, que tenía un fenotipo de emisión similar al de la cepa modelo. Entonces ahí confirmamos genéticamente que ese fenotipo de muy baja emisión se debe realmente al gen NAFC. Y otra, eso por un lado, y después con respecto a los rizobios o a toda la microbiota que está en el suelo, eh, en principio sí, también pueden, digamos, competir y pueden desnitrificar. El tema es las leguminosas, lo que ocurre es que
cuando el nódulo senesce, el nódulo tiene un gran contenido de nitrógeno y lo libera. Y en ese microentorno, en ese microambiente, Bueno, voy donde arriba. libera, No, los rizobios que son liberados están en una concentración muy alta. O sea, en ese microentorno en particular son muy importantes los rizobios. Por eso, en realidad, la importancia de mejorar los rizobios para las emisiones de óxido nitroso. No sé si me explico. Sí, perfecto, perfecto. No, la idea era darle la real trascendencia y ver, digamos, claramente yo me anticipé a la utilización de la cepa, digamos, más a nivel comercial en el futuro y entonces me surgió esa duda, pero me queda clara la, la aclaración que me hicieron. Por ejemplo, en soja hay gente que ha hecho mejoras similares. No vía el NAPC, pero sí vía la selección de cepas que tuvieran una actividad óxido nitroso reductasa muy alta y ven que inoculando realmente baja las emisiones con esas nuevas cepas. O sea, realmente, más allá de todo lo teórico y lo descripto con respecto a esto, a la importancia en ese microentorno de mucho nitrógeno de los rizobios, hay evaluaciones en campo que muestran, esa importancia. Pero sí, hay mucho por hacer, ¿no? Competencia en suelo, mediciones de óxido nitroso en condiciones, agronómicas, hay mucho, pero Que en debe ser realidad un poquito complicado medir, ¿no? El óxido nitroso. sí, pero se puede hacer. Y también lo que abre un poco la tesis es esta descripción que les contaba Silvi de la sensibilidad intrínseca que tiene el gen NAPC a mutaciones y cómo uno, creciendo una bacteria en un medio donde induce la alta expresión de este gen, que es básicamente en una condición anaeróbica con mucho nitrato, hay mucha transcripción del gen y se inducen mutaciones, entonces eso abre el juego a producir inoculantes con esta metodología que tengan menor emisión. Por eso la tesis abre la posibilidad de hacer esto en muchas cepas que se usan como inoculantes porque es un clúster que está muy conservado, el gen AC es un gen muy conservado y normalmente son genes que son importantes en condiciones secundarias, no en la condición de implanta. Entonces, podría llegar a alterar el fitness de la bacteria, perder el NAPC en el ambiente, pero no implanta. Perfecto, gracias. Ahí me parece que Alejandro pregunta quién soy yo. Yo soy Sergio Feingold, me identifico. Ale, ¿cómo estás? Alejandro, no sé si Hola, quieres Sergio. comentar. Sí. Todos, bueno, soy Alejandro, estoy en la casa con los chicos que me hacen ruido. Aclarar algo de las cepas B399 y B401. Tengo el honor de haber participado en el aislamiento y en la recepción de las cepas, así que puedo hablar un poco de ellas. Las dos cepas son introducidas, no son nativas. La B401 fue aislada de semillas preinoculadas de Northern Cream y se aislaron justamente porque nos llamaba la atención que duraban mucho tiempo sobre la semilla. En esa época se recibían muchas semillas importadas y es lógica esta dispersión que ha habido, puede ser, estoy totalmente de acuerdo que puede ser una derivada de la B399 sin duda, pero no son nativas ni naturalizadas. O sea, todas las cepas de Melilotti de esa época, la mayoría fueron introducidas. Son muy pocas las cepas nativas y fueron trabajadas porque al introducir el germoplasma de Victoria y Monarca, ninguna de las cepas que disponíamos en la colección no duraba bien.
y esas cepas fueron las mejores y por eso quedaron en el tiempo. Y durante mucho tiempo, bueno, entró mucha semilla de Estados Unidos con otras cepas que no sabíamos su origen. Pero quería aclararlo porque todo el proceso se hizo a partir de cepas introducidas. O sea, no hay, quedó algo de nativo naturalizado, se dio a través de esa época. Y bueno, quería aclararlo. Bárbaro, gracias, gracias, gracias. Gracias, Ale. Ale, vuelvo Nico Ayub, perdón. Estoy en el Sí, chat sí. de Gaby. Sí, No, que este tema que identificó Silvi de encontrar que había Sinorhizobium recombinantes en el suelo, es un tema que nos preocupa y de hecho, ya habiéndolo publicado y teniendo toda la información bien preparada, teníamos pensado hacer una propuesta de pedir que los inoculantes que se liberen realmente tengan el genoma secuenciado, ¿no? Pero me hiciste acordar con este tema de que, claro, cuando en muchos cultivos, como la alfalfa, pero pasa en muchos cultivos, hay una importación de semillas grande, y esa importación muchas veces viene peleteada, ¿no? Viene la semilla con el inoculante. Y si viene de países, por ejemplo, como el nuestro, por ejemplo, nosotros si exportáramos una semilla X, nosotros no secuenciamos los inoculantes que tenemos, podríamos estar exportando transgenes así, vía la semilla. Entonces, el tema el problema de los rizobios recombinantes, que evidentemente están en el suelo, y de no secuenciar los inoculantes, es un tema que no solo importa a los microbiólogos, a la parte regulatoria, sino que también al comercio de semillas, ¿no? sí. Y así uno puede estar, por ejemplo, incorporando, podría ser que las empresas de acá, de hecho nosotros eso lo comprobamos, todas realmente usan la B399, pero podría ser que de repente un productor de alfalfa compra semillas de Estados Unidos y ahí se inocularon con bacterias recombinantes y por supuesto no se da cuenta. Por supuesto tampoco se da cuenta ningún ente regulador porque en realidad lo que pueden llegar a detectar son transgenes, comunes en planta. No van a detectar un gen de canamicina, por ejemplo, de bacterias, que en realidad no es el mismo gen de canamicina que está en el TNA de una planta transgénica, ¿no? Entonces, esto es como que abre también un problema para la parte también de importación de semillas. Sí, importación y exportación de semillas, ¿no? Hay como que va a ser un tema que vamos a tener que seguir trabajándolo, me parece. Te cuento bastante de eso porque hasta tuve reuniones álgidas cuando se discutía el Mercosur. El problema, las semillas de alfalfa, que tienen su buen valor, en algún momento el SENASA quiso poner un freno a eso por otros temas que son parecidos a esto, porque bueno, se había establecido protocolos con el Mercosur y al entrar las semillas de Estados Unidos sin control de esta parte era como contradictorio. Si regulamos con los otros países controles y Estados Unidos venían libres. Y eso generó bastante revuelo por la presión económica. Pero bueno, esta parte tuvo algo interesante, es que muchas peletizadoras de la mayoría de las semillas de alfalfa se están haciendo a nivel nacional. O sea, está viniendo la semilla desnuda, o por lo menos espero que siga así, porque no había control de cepas, pero aparte venían contaminadas con un montón de otras cosas. Así que sería muy interesante que eso se regule, totalmente de acuerdo. Y aparte, para grabar un poco más la cosa, habría que acordarse de la cepa que detectamos con el Grupo de La Plata, la cepa que no es sino Rhizobia meliloti, que está presente con mucha frecuencia en alfalfa, que no es fijadora de nitrógeno. Y esa cepa está en la mayoría de los suelos y se introdujo con la semilla. Así que las cepas que se seleccionan en el futuro
tendrían que tener las dos formas: competir contra esa cepa que está en todos los suelos, o en la mayoría como no fijadora, y aparte de las condiciones ecológicas. O sea que hay un lindo camino para hacer. Totalmente de acuerdo. eh, Totalmente de acuerdo, dale. Igual te digo, sería muy interesante avisar a la gente de SENASA o hacer algo como para que se tenga en cuenta que no solo están los contaminantes, las cepas desreguladas, o sea, reconocidas como fijadoras para incorporar ácido inoculante en las semillas, sino que puede haber la presencia de cepas, lo que decías vos, de que digamos, que deberían secuenciarse o hacer algún kit que las detecte distinta a las otras comunes, ¿no? Las comerciales. Habría que trabajarlo y avisarlo, ¿no? Sí, Supongo. fue jurado de la tesis Silvi Esteban Hop, que estaba representando a Conavia, al INTA en Conavia. No, por exactas. Era por exactas, ahora Ujú. sí es cierto. Por exactas. Así que a él le pareció lo mismo y me propuso en algún momento cuando, bueno, fue antes digamos, de la pandemia, ¿no? Pero les parecía que sí, que había que movilizarlo, que había que hacer una reunión con Avia, por lo menos. Pero sí, Sí, es sí, sí. un problema porque no, digamos, no sabemos cuál es el grado de contaminación. Digamos, la tesis de Silvi no era una tesis de microbiología ambiental, digamos, en donde se iban a hacer, claro, estudios de metagenómica, con una gran cantidad de muestreos, no era el objetivo de la tesis. Entonces, pero sí, pero bueno, digamos, sería bueno en algún momento poder hacer un trabajo en donde uno pueda saber cuál es el grado de contaminación, también qué cultivos. Eh, no, hay muchos países todavía como Argentina que no tienen la obligación de secuenciar sus inoculantes. Hola, Por eso, pero Nicolás. bueno, hay que incentivarlo. Hola, Cortes Nicolás. Ay, perdón, Alejandro. Habla Diego Ortiz. Una pregunta para Nicolás o para Silvina. En la interacción que ustedes tienen con el programa de mejoramiento de alfalfa con Ariel, ¿cómo piensan seguir con esta línea de trabajo? ¿Piensan evaluar características más agronómicas? Un poco ya lo han mencionado, pero desde la parte de vista del cultivo, la variabilidad genética del cultivo en respuesta a estas cepas, ¿hay algo más que puedan comentar? Sí, se usó, pasó algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en soja, y bueno, y en otros cultivos también, ¿no? Lo que pasa es que digamos, los rizobios son los inoculantes por ahí los más importantes porque una leguminosa sin fijar nitrógeno no es una leguminosa. Pero, por ejemplo, los rizobios que se usan para soja, lo mismo que pasó como le mostraba Siri para alfalfa, son los mismos que se usaban hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, digamos, no hay ensayos agronómicos que validen la eficiencia de esos inoculantes con los germoplasmas que van saliendo, con los nuevos, digamos, con los nuevos cultivares. Entonces, en realidad no es un problema de alfalfa, es un problema, digamos, esa no inclusión de los rizobios dentro de los programas de mejoramiento es un problema general para prácticamente todos los cultivos. Y eso hace que, por ejemplo, hoy nosotros no sepamos, nosotros obviamente por una cuestión de practicidad lo probamos con un germoplasma en particular, uno muy utilizado, ¿no? Pero hay distintos cultivares con distintas características y la idea es de a poco, ya lo tenemos charlado con el programa de mejoramiento de alfalfa, de a poco ir evaluando las interacciones
digamos, germoplasma, rizobio, y de a poco ir incorporando los rizobios al programa de mejoramiento. Pero, digamos, sí, digamos, es complicado, pero me parece que todos tenemos, en realidad es algo, sí, es transversal a todos los cultivos, ¿no? Es algo que tendríamos que revisar todos. De hecho, salvo algunas micorrizas, algunos casos muy particulares, algunas especies muy particulares, es como me parece que es una deuda general de los microbiólogos, como estamos un poco no acoplados, ¿no?, al programa de mejoramiento. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, ya paró la moladora. Vale, Moreno, ¿vos querés hablar? Que veo ahí. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho que hayan participado. Silvina, No sé, muchísimas gracias por Diego, tu buena Diego, predisposición. Ah, sí, Valeria. sí, no, estaba renegando con el audio mío porque por eso escribía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Valeria Moreno? Sí, me pareció interesante, Diego, la pregunta que le hacías a Nico, un poco porque, bueno, yo estoy en el área de biotecnología más volcada a la parte vegetal, pero soy de carrera de grado microbióloga. Entonces apoyaba un poco esto que dice Nico, de que por ahí es como una deuda o algo que veo yo desde el experimental, en la misma línea que decías vos, Diego, más interacción a lo mejor o una cosa más de bajada de toda la parte de microbiología básica a lo que serían los programas de mejoramiento, que creo que lo veo como muy potencial. Y bueno, desde ya, por lo menos desde el grupo nuestro de biotecnología, una participación y una interacción que tenemos para poder facilitar y favorecer ensayos conjuntos, todo lo que vamos a hacer en pos de esta interacción, ¿no? Y buenísimo. Sí, la idea era, yo en realidad me di cuenta que al final me fui por las ramas y no te terminé de contestar, y bueno, y ahora viendo un poco digamos, que el problema común de micro, sí, la idea es probar los inoculantes en campo y probar todo lo posible, o sea, sobre todo toda la parte de óxido nitroso, ¿no? Porque la idea es, en principio, estamos armando un Fontaro, bueno, muchos de ustedes ya, digamos, lo deben saber porque los estuvimos contactando, ¿no? Y molestando por este tema, pero bueno, la idea del Fontaro que queremos presentar en esta convocatoria es intentar mejorar todos los inoculantes que están en el mercado para disminuir las emisiones. Entonces, ahí el objetivo principal es hacer mediciones de óxido nitroso, porque lo único, o sea, vamos a tomar ya los inoculantes que se usan y solamente le vamos a mejorar esa característica. Entonces, vamos a, digamos, a ir sobre ese carácter. Pero en el caso, por ejemplo, de la INTA 5, que le mostraba a Silvi, en realidad ahí hay que demostrar también que tiene una buena aptitud agronómica. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo fija nitrógeno y cómo incrementa la productividad de cultivo de alfalfa en condiciones de campo, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, la idea del Fontaro es hacerlo lo más amplio posible. Digamos, ya lo seguiremos molestando si es que pasa a la siguiente etapa, porque en realidad digamos, esta primera presentación es simplemente un borrador, una idea, y bueno, después ya es una etapa más compleja donde tiene actividades muy concretas digamos, que hay que ir realizando para que el proyecto se vaya ejecutando, pero ahí la idea es
juntar a los grupos de micro con los grupos de mejoramiento vegetal y hacer un aporte por lo menos a la característica de óxido nitroso. También, en realidad, a otras características, porque normalmente para que pueda salir al mercado, tener algo de valor económico también agregado, no solo un mejoramiento de inocuidad ambiental. Pero el objetivo principal es disminuir las emisiones de óxido nitroso. Así que en eso se trata de estar enfocados las actividades y los experimentos en campo. Bueno, gracias, Nico. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay otra pregunta más, terminamos acá. Seguimos en contacto y bueno, espero que el mes que viene tengamos el próximo seminario organizado. Yo les voy a informar por la lista de distribución. Ahora voy a ver el tema de la grabación, que está Tomás Vera, que sigue grabando. Y bueno, apenas pueda subirlo a algún lugar que lo puedan ver todos, yo les comunico. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, abrazo. Gracias, adiós. Adiós.